Pastor pentecostal aplastó de manera fulminante a los pastores trinitarios y su argumento sobre Mateo 28:19. Bueno, mis hermanos, el Señor Jesús les bendiga a todos, Dios les bendiga a todos. Vamos a escuchar, mis hermanos, a este pastor pentecostal cómo aplasta de manera fulminante a los pastores trinitarios y su argumento sobre Mateo 28:19. Esto fue fenomenal. Escuchemos, por favor, dale me gusta y comparte. Dale me gusta y comparte, por favor. Vamos a escuchar a ver qué dice este pastor pentecostal unicitario. Escuchemos. ¿Es más grande, Jesús o Pedro? Porque Pedro dijo que bautizaran en el nombre de Jesús, pero Jesús dijo que en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y ponen como a contradecirse la Escritura y a poner en duda la palabra. No. Jesús lo que dijo fue: vayan y bautícenlos en el nombre. No dice los nombres como si fueran tres. Él dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y lo que Pedro entendió por revelación del Espíritu Santo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno mismo, Jesús, y bautizó en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y cuando bautizó, sabe que ninguno de los discípulos le dijo: Pedro, un momentico, es que el Señor dijo que era en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos ellos entendieron que el Padre, el Hijo y el Espíritu. Tremendo esto. Bueno, sí, es muy cierto, mis hermanos, que he hablado yo con algunos pastores trinitarios, con algunos expositores trinitarios, y ellos ponen a pelear la Biblia, ponen a pelear a Pedro con Jesús. Eso es muy cierto. Entonces, el argumento que le dicen a uno: ¿quién es mayor? ¿Quién es mayor? ¿Jesús o Pedro? Dicen ellos. ¿Quién es mayor? ¿Jesús o Pedro? ¿Por qué? Porque Jesús es mayor que Pedro. ¿Y a quién vamos a obedecer? Dicen otros. ¿A Jesús o a Pedro? ¿A quién va a obedecer usted? ¿A Pedro o a Jesús? Bueno, entonces ponen a pelear la Biblia, ponen a pelear a Pedro, ponen a pelear a Jesús con Pedro. Entonces, ¿a quién vamos a obedecer? Bueno, esto es verdad que lo que Pedro entendió cuando Mateo 28:19 dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro entendió que ese nombre literalmente es el nombre de Jesús. ¿Y por qué Pedro lo entendió así? Porque vamos a recordar las palabras del Señor Jesús. Vamos a recordar las palabras del Señor Jesús en el capítulo 16 de Juan, que Jesús le dice a los discípulos esto: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Hago un apunte aquí. Cuando Pedro dijo, y voy a leer la Biblia nueva traducción, la Biblia de traducción actual, dice que Pedro les dijo, ellos preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: pídanle perdón a Dios y dejen que nosotros los bauticemos. Nosotros, ¿quién es ese nosotros? Nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo, y Dios perdonará sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Quién es ese nosotros? Ese nosotros son los apóstoles. ¿Ah? Entonces, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, como dice aquí Hechos capítulo 2. Dice que los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, y la Biblia dice que el Espíritu Santo los guiaría a toda verdad. Hechos capítulo 2, leamos por favor, dice: y fueron todos llenos. ¿Quiénes fueron esos todos que estaban llenos y fueron todos llenos del Espíritu Santo? ¿Quiénes eran esos? Los que estaban en el aposento alto. Capítulo 1, verso 13 dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Estos eran los que estaban allí en el aposento alto, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando Pedro dice: dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo y Dios perdonará sus pecados, ¿no? Pedro dijo esas palabras lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo estaba guiando ¿a qué?
a toda verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, os los guiará a toda verdad. Es decir, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dicho por el Espíritu Santo, el cual habló por boca de Pedro, es Jesús. Ahora, ninguno de los apóstoles se interpuso a Pedro a decirle, ¿por qué lo haces? Ahora, la Biblia dice allí mismo, en esa Biblia que hemos leído, la Biblia de traducción actual, dice en el verso 41, Hechos 2:41, donde primeramente Pedro dice en el verso 38, y Pedro les dijo, pídanle perdón a Dios y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo y Dios perdonará sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En el verso 41 dice que ese día 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia, tan pronto, escuche bien, tan pronto como los apóstoles los bautizaron. Es decir, que los apóstoles llenos del Espíritu Santo avalaron también las palabras que Pedro hablaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Que el bautismo literalmente es en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted no encuentra ninguna traducción bíblica, no encuentra ningún texto bíblico, no encuentra ningún manuscrito bíblico donde los apóstoles hayan bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Ellos entendieron muy bien que ese nombre, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Jesús. Por ejemplo, uno de ellos, Pablo, apóstol de Jesucristo, bautizó en el nombre de Jesús, confesando que Jesucristo era el Espíritu. Pablo lo dijo. Segunda de Corintios 3:17 dijo Pablo, porque el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Señor? El Señor es Jesucristo. Segunda de Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros sino a Jesucristo como Señor. El Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Señor? El Señor es Jesucristo. Entonces, ¿quién es el Espíritu? Jesús. ¿Sí? Pablo dijo que Jesucristo era Dios, Señor y Padre. Jesucristo, ese Hijo era Dios, Señor y Padre. Segunda de Corintios 6:16 dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, Dios, escuche bien, Dios. ¿Quién es ese Dios que vino y habitó entre nosotros? Jesucristo. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toqué lo inmundo, y yo recibiré. Y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién es el Señor Todopoderoso? Jesús. Y dice, seré a vosotros por Padre. Entonces, ¿quién es ese Dios, Señor y Padre, en el cual bautizó Pablo? Ese nombre es Jesús. Jesús es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro también lo demuestra en su primera carta, en su primera carta universal. Pedro también demuestra que el nombre de Jesús es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos. Dice, los profetas que profetizaron, primera carta 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Mire que aquí va a confesar Pedro que Jesús es el Espíritu, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo. ¿Quién es Cristo? Jesús. Entonces Jesús es el Espíritu, lo mismo dijo Pablo, ¿sí o no? El Señor es el Espíritu. Entonces mire aquí, Pedro también leemos que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿quién es el Cristo? El Hijo del Dios viviente, pero también dice que es el Espíritu. Entonces, ¿quién es Jesús? Es el Hijo y es el Espíritu. Pero más abajito nos dice que es el Padre. Pedro nos está diciendo eso. Capítulo 1, verso 13 de su primera carta. Leamos, por favor, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, escuche bien, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Como hijos de quién? Está hablando de Jesucristo. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes. ¿De quién? ¿De quién del que está hablando? De Jesucristo. ¿No? No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El que vino a llamarnos fue Jesús, Lucas 5:32. Vamos a leer Lucas 5:32. Entonces, el que nos llamó fue Jesús. Lucas 5:32, ¿qué nos dice? ¿Qué dice el verso 32? Dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Quién es ese? Jesús. Entonces dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, escuche bien, si invocáis por Padre
aquel que sin asesión de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si invocáis por Padre aquel que sin asesión de personas juzga la obra de cada uno. ¿Quién es este? Este literalmente es Jesucristo. Vamos a leer Efesios capítulo 6, verso 9. Acompáñenme allá a leer Efesios 6, 9. Dice: vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, ¿quién es el Señor? El Señor es Jesucristo. Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para con él no hay acepción de personas. ¿Quién es Jesús el Señor? Y para con él no hay acepción de personas. Pero mire lo que dice: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Jesucristo es el único Dios, el Padre. Santiago también lo dice: amados, Santiago 2:1, amados, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Léalo, Santiago capítulo 2, verso 1, amados, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y en el capítulo 3, verso 9, Santiago dice allí que el Señor es el Padre. Léalo en el texto griego, léalo en la Biblia Septuaginta, léalo en la Biblia de las Américas. Dice: con ella bendecimos, es decir, está hablando de la lengua, con ella bendecimos al Señor y Padre. Entonces, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es el Señor y Padre? ¿Quién es el Señor y Padre? Tanto Santiago como Pedro como Pablo concuerdan en decirnos que Jesucristo es Señor, Dios y Padre. Pues Él es el Padre, Él mismo es el Hijo y Él mismo es el Espíritu. Por eso bautizaron en el nombre de Jesús. Entonces, esto que dicen, ¿quién es mayor, Pedro o Jesús? Yo le cambiaría la pregunta: ¿quién es mayor, Jesús o el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo fue el que guió toda verdad a Pedro. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo cuando exclamó esas palabras: dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesús. Y los apóstoles también estaban llenos cuando bautizaron a esas personas en el nombre de Jesús. ¿Estaban llenos de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es mayor? ¿Jesús o el Espíritu Santo? Ninguno es mayor, porque Jesús y el Espíritu Santo es el mismo. El Señor es el Espíritu. Y Pedro está diciendo que el Señor Jesucristo es el Espíritu que estuvo en los profetas. Pues allí no hay igualdad de personas divinas, sino que es el mismo. Las palabras, el del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús, el único y verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, mis amigos, creo que ustedes erran al querer poner a pelear a Pedro con Jesús o a Jesús con Pedro. No lo pongan a pelear, crean lo que dice allí. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les confirmó esa verdad, que ese nombre en el cual debían bautizar, que es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es Jesús. Venga y se ha bautizado usted de la misma manera. Venga a la iglesia del nombre, a la iglesia del nombre de Jesús, la iglesia apostólica del nombre de Jesús, la iglesia pentecostal unida internacional, la iglesia pentecostal unida hispanoamericana, latinoamericana, la iglesia pentecostal unida en Colombia, la iglesia pentecostal unida internacional en Colombia. Venga a la iglesia del nombre, venga por favor a la iglesia. Hay otra en Bogotá y también aquí en Colombia, los llamados del nombre, creo que defensores del nombre. Vengan a las iglesias del nombre para que lo bauticemos en el nombre de Jesús y Dios perdone sus pecados y se añada a la verdadera iglesia, la iglesia que inspiró, esa iglesia que inspiró el Espíritu Santo. Jesús, el único y verdadero Dios. No se olviden, mis hermanos, lleven sus libros, lleven los libros. La unicidad, la única verdad es tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto, el libro de la unicidad versus las doctrinas de error. El libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. El libro Tratado de Unicidad, el libro Escatología 1. Llamen y pidan sus libros. Colombia, 318-436-0745. Los que están en el exterior, más 57-318-436-0745. Llama y pide tus libros. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga.